Buen día, en este video vamos a explicar algo relacionado al tema de fuerzas conservadoras y energía potencial y conservación de la energía. Tenemos este ejemplo, dice el martinete R mostrado en la figura tiene una masa de 100 kilogramos y se suelta desde el punto de reposo a 0.75 metros de la parte superior de un resorte A mayúscula, que tiene una rigidez de Ka igual a 12 kN sobre metro. Si un segundo resorte B mayúscula cuya rigidez es de Kb igual a 15 kN sobre metro se coloca dentro del otro en A mayúscula, determina el desplazamiento máximo de A mayúscula necesario para detener el movimiento hacia abajo del martinete. La longitud no alargada de cada resorte se indica en la figura. Ignore la masa de los resortes. Bien, aquí tenemos este ejercicio donde tenemos una masa y un resorte. Por lo tanto, vamos a tener dos casos o dos condiciones relacionadas directamente con la energía potencial. La energía potencial que está almacenada o que está siendo generada por la masa o el peso de este martinete y la energía potencial del elemento elástico, que aquí está el resorte. Aquí lo que va a resultar muy interesante es que tenemos dos resortes, uno exterior y uno aquí en la parte interior de este resorte en A. Vamos a leer entonces los datos que nos da el texto y vamos a ir analizando cómo vamos a desarrollar esta solución. Tenemos una masa de 100 kilogramos y se suelta desde el punto en reposo a 0.75 metros. Aquí tenemos reposo. Esto de reposo ya nos indica que vamos a tener una velocidad inicial o velocidad 1 igual a 0. Tenemos la altura que está aquí representada de la parte superior del resorte en A mayúscula. O sea, tenemos la distancia desde el martinete hasta el resorte A. Este resorte tiene una constante de 12 kN sobre metro. Tenemos, como comentábamos, un segundo resorte en la parte interior del resorte A mayúscula, pero ese resorte va a tener otra constante, que va a ser de 15 kN sobre metro. Nos pide que determinemos el desplazamiento máximo en A para detener el movimiento. ¿Qué nos quiere decir? Que este bloque, vamos a hacer aquí un pequeño dibujo, cuando baja, vamos a tener aquí ya en la posición, va a comprimir obviamente los resortes. Vamos a borrar este. Vamos a hacer un poquito mejor la figura. Ahí está. Ahí tenemos ese resorte A, se va a comprimir. Estamos reduciendo su longitud. Pero ¿qué pasa con el bloque? Pasa de un estado en reposo a otro estado donde va a estar estático. Entonces aquí sabemos que la velocidad, vamos a ponerla con una v cursiva, la velocidad para diferenciarla de la energía potencial. Cuando baje este bloque y esté soportado sobre el resorte, este bloque también va a generar una velocidad en la posición 2 igual a 0. ¿Por qué? Porque ya no se está desplazando. Lo que buscamos es determinar cuánto se va a comprimir ese resorte cuando la masa está descansando en ese resorte. Aquí, como lo comentaba hace un momento, lo interesante es de que vamos a tener un resorte, ese resorte exterior y este resorte en azul interior. Entonces esos dos van a generar ciertas condiciones que están involucradas en el cálculo para la solución de este ejercicio. Bien, ya analizando los datos, esta consideración que es importante, el estado de reposo y el estado, la velocidad cuando se soporta esta masa sobre los resortes es muy importante. Eso nos va a permitir
que algunos de los términos, principalmente la energía cinética, se haga cero, porque depende directamente del desplazamiento. Bien, entonces vamos a pasar a la solución del ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer para resolver este ejercicio es definir la posición de nuestro punto de referencia. Vamos a definirlo. Vamos a definirlo aquí. Este va a ser nuestro punto de referencia. Esto es importante debido a que, como lo habíamos comentado en la diapositiva, en el video anterior relacionado a este tema de fuerzas conservativas, con respecto a la energía potencial que genera la masa o el peso, teníamos que, si tenemos el punto de referencia y el elemento está sobre ese punto de referencia, pues obviamente vamos a tener una energía cinética debida a la gravedad igual a cero. Pero ¿qué pasa si la tenemos por arriba de ese punto de referencia? Pues la energía potencial debido a la gravedad o a la masa va a ser W por Y o la distancia. Y si el elemento o el cuerpo está abajo del punto de referencia que nosotros asignemos, entonces la fuerza potencial debido a la gravedad va a ser menos el peso por la altura o la distancia o la posición. Entonces esto es importante recordarlo porque nos va a ayudar bastante para la solución. Bien, aquí ya tenemos esta distancia. Aquí conocemos la altura de los resortes, del exterior es 0.4 y del interior 0.3, por lo tanto vamos a tener aquí una diferencia de alturas de 0.1 metros. También hay que considerar eso. Bien, vamos a definir este como el punto 1 y acá como el punto 2 cuando baje. En el punto 1 vamos a hacer el análisis relacionado al punto 1 porque vamos a utilizar esta expresión correspondiente a a la conservación de la energía, que es energía cinética más la energía potencial es igual a la energía cinética en la posición 2 más la energía potencial en ese punto 2. Bien, vamos entonces a analizar el punto 1. Tenemos T1, pero decíamos que está en reposo. El bloque en ese punto 1 está en reposo, por lo tanto la velocidad 1 va a ser 0. ¿Esto en qué nos va a afectar? Nos va a afectar en que la energía cinética 1 es igual a 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. Pero en este caso, si este término es 0, pues obviamente todo el término va a ser 0 y por lo tanto la energía cinética en ese primer punto va a ser 0. Entonces ya tenemos este primer término. Vamos con la energía potencial. Bien, definimos entonces este punto de referencia. Este punto de referencia lo asignamos como 0. El elemento está en este punto de referencia 0, por lo tanto, ¿cuánto va a valer nuestra energía potencial cuando está al nivel de 0 ese elemento? Pues va a valer 0. Entonces tenemos que la energía 1 va a ser igual a la energía debido a la gravedad y por la posición va a valer 0. Vamos a poner aquí vale 0 debido a que se encuentra el cuerpo sobre el punto de referencia.
Ahí está. Bien, entonces ya tenemos los términos correspondientes al punto 1. Vamos ahora a la parte más interesante, que es el punto 2. Aquí nada más en este punto 1 pues tenemos la influencia de la fuerza o de la energía potencial, perdón, correspondiente a la masa o al peso. Cuando este bloque o este martinete baje, pues vamos a tener ahí dos condiciones o dos elementos que van a influir en la energía potencial, que va a ser el de la masa y el de los resortes. Ahí es donde ya se torna bastante interesante la solución de este ejercicio. Entonces vámonos para acá arriba y vamos con el punto 2. Vamos entonces a analizar la energía cinética de 2, que en este caso es un medio por la masa por la velocidad 2 al cuadrado. Pero ya lo habíamos comentado en la diapositiva anterior. Tenemos el bloque o el martinete, lo dejamos caer, este va a comprimir el resorte y se va a mantener estático en esta posición el bloque. Por lo tanto, la velocidad 2 en ese momento que está estático y que está comprimiendo el resorte va a valer 0. Entonces, si la velocidad 2 va a valer 0, todo este término va a valer 0. Entonces tenemos que la energía cinética 2 va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos este término, este término, este término y nos falta la energía potencial número 2. En este caso, como ya lo habíamos comentado, va a influir este cuerpo, la masa de ese cuerpo o el peso de ese cuerpo cuando recae en este elemento elástico que también va a generar una energía potencial. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a utilizar un dibujo muy parecido al que acabamos de utilizar. Nada más que aquí vamos a representar los resortes de forma separada. Aquí nuevamente está ya el bloque descansando sobre los resortes. Lo que vamos a hacer aquí es sacar un resorte, vamos a ponerlo aquí, es una suposición, vamos a ponerlo aquí. Vamos a decir que este es el resorte A, que es el que está acá marcado. Vamos a poner en azul el resorte B, que es el que está adentro, pero vamos a suponer que están así separados. Es una suposición, obviamente, pues tenemos que respetar que uno está dentro del otro. ¿Qué ocurre? Que este se comprimió cierta longitud y el resorte A también se comprimió cierta longitud. ¿Está? Ponemos más largo porque estaba más largo ese resorte. Bien, la compresión que generó ese resorte pues es esta distancia que desconocemos, realmente desconocemos si es lo que estamos buscando. Vamos a decir que ese desplazamiento es SA. Aquí inicialmente antes de que se comprimiera este resorte, esto lo estamos poniendo como una suposición, teníamos inicialmente el resorte y se comprimió hasta esta posición. Inicialmente teníamos una diferencia de 0.1 metros. Este resorte tampoco sabemos cuánto se comprimió, pero si nosotros ya consideramos que la compresión del resorte a SSA y nosotros tenemos esta misma altura, pero conocemos que hay una diferencia aquí, nosotros podemos decir que este acortamiento SB va a ser igual a SA menos 0.1. Este es el que nos sigue dando el parámetro para determinar cuánto se está contrayendo tanto el resorte A como el resorte B. Entonces hacemos ese planteamiento para poder seguir con la solución del ejercicio. Bien, entonces ahora sí vamos con la energía potencial 2. Como habíamos comentado, aquí tenemos una energía potencial debido a la gravedad o el peso
y tenemos una energía potencial debido a los resortes o a los elementos elásticos. Vamos a ponerlo como E. Bien, a la gravedad. Nuevamente nos vamos con respecto al punto de referencia. En este caso, vamos a ponerlo aquí mejor. Aquí tenemos el punto de referencia o el punto cero. Vamos a poner aquí punto de referencia. Y cuando tenemos que el elemento se encuentra abajo de ese punto de referencia, pues tenemos y tenemos que la fuerza potencial va a ser negativa. Entonces eso es lo que tenemos que considerar, que está abajo del punto de referencia, por lo tanto va a tener un signo negativo. Entonces vamos con esta parte. Tenemos que es menos el peso por la distancia que se desplazó. Entonces vamos a obtener el peso, porque tenemos nada más la masa. Entonces aquí es desplazamiento. Tenemos que el W pues es masa por aceleración. En este caso tenemos que la masa es de 100 kilogramos, la aceleración de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, por lo tanto tenemos un peso de 981 newtons. La distancia, cuánto recorrió desde el punto de referencia hasta esta posición, pues ya sabemos que de este punto que tenemos aquí, aquí es punto 75, pero también se recorrió la parte de SA. Entonces tenemos que Y, en este caso, Y va a ser igual a punto 75 más SA. Eso es lo que se desplazó este bloque de aquí hasta acá, ya considerando que se está comprimiendo el resorte. Entonces acá se comprimió SA. Bien, entonces ya tenemos esto, ya podemos plantear la energía potencial debido al peso. Entonces tenemos menos 981 newtons por punto 75 más SA. Lo podemos desarrollar, lo podemos dejar así, vamos a dejarlo así y ya al final empezamos a desarrollar todo. Bien, vamos ahora con el de los resortes. Tenemos dos resortes. Vamos primero a analizar la energía potencial debido al elemento elástico. Vamos primero con el A. Entonces tenemos que la energía potencial del resorte A va a ser igual a 1/2 por la constante de ese resorte A por la distancia que se comprimió o se estiró el resorte, que en este caso pues ya habíamos definido que lo que se comprimió en este ejemplo es SA. Entonces ya aquí lo tenemos representado. Entonces la energía potencial del elástico A va a ser igual a 1/2 por la constante que es de 12 kilonewtons sobre metro por SA al cuadrado. Podemos reducir un poquito a resolver esta expresión, sería 6 kilonewtons sobre metro por SA cuadrada. Entonces ya tenemos el término correspondiente a la energía potencial del elemento elástico en el punto A. Ahora vamos del resorte A, perdón. Ahora vamos con el del resorte B. En este caso pues tenemos la energía potencial del elemento elástico del resorte B va a ser igual a 1/2 por la constante B por la distancia que se comprimió el resorte B. En este caso ya habíamos definido que el resorte B se comprimió SA, pero como este resorte estaba más corto le quitamos esta diferencia que es de 0.1 metros. Entonces ya habíamos definido y este es el SB. Entonces tenemos que
la energía potencial para ese resorte B va a ser un medio, su constante en este caso es de 15 kilonewtons sobre metro por SB, pero SB ya habíamos definido que es SA menos 0.1 metros al cuadrado. Vamos a resolver esta pequeña parte nada más. Igual a 7.5 kilonewtons sobre metro por SA menos 0.1 metros al cuadrado. Entonces ya tenemos aquí los elementos para poder determinar B2. Vamos a sustituirlo. Tenemos B2 igual a la energía potencial debido al peso, sería menos 981 newtons por 0.75 más SA. Estos son metros. Más los correspondientes al elástico, que en este caso es 6 kilonewtons, lo voy a poner aquí abajo, 6 kilonewtons sobre metro por SA cuadrada, más, también lo voy a poner abajo porque está extenso, más el del resorte B, que en este caso sería este, más 7.5 kilonewtons sobre metro por SA menos 0.1 metros al cuadrado. Vamos a desarrollar esto para al final ya solamente sustituir en la ecuación que tenemos aquí y que necesitamos para poder determinar la distancia que se están acortando o que se está acortando el resorte. Entonces ya tenemos la energía potencial 2. La voy a transcribir para trabajar aquí. 981 newtons por 0.75 metros más SA más 6 kilonewtons sobre metro SA cuadrada más 7.5 kilonewton sobre metro SA menos 0.1 elevado al cuadrado. Aquí pues obviamente hay que empezar a desarrollar todos estos términos, este término por este término por este de aquí no lo desarrollamos. Aquí hay que desarrollar este producto notable, el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo, y posteriormente desarrollar cada uno de los términos. Vamos a desarrollar primero este producto notable. Entonces tenemos que la energía potencial 2 es menos 981 newtons por 0.75 más SA más 6 kilonewtons sobre metro SA cuadrada más 7.5 kilonewtons sobre metro por SA cuadrada menos 0.2 SA más 0.01 metros, y es así. Ya tenemos totalmente desarrollados los términos que tengan alguna potencia o el producto notable, para ahora sí ya desarrollar cada uno de los términos correspondientes para plantear por ahí una ecuación lineal que nos permita determinar el valor de A. Entonces lo que vamos a obtener como resultado va a ser lo siguiente. Tenemos que es menos, bueno, voy a borrar este menos, listo. Tenemos B2 igual a menos 735.75 newton metro, este está en metros, menos 981 newtons por SA.
Este es el resultado que nos da del desarrollo de esta parte. Más 6 kilonewton sobre metro SA cuadrada. Ahora vamos con el desarrollo de este. Sería 7.5 kilonewton sobre metro SA cuadrada menos 1.5 por 10 a la 3 SA más 75 newton metro. Aquí las unidades estas quedan al cuadrado. Con una de estas ya quedan estos términos. Bien, ahí ya tenemos desarrollado. Vamos a agrupar los términos correspondientes. Vamos a poner otro color. Aquí tenemos este valor constante. Lo vamos a agrupar con este otro valor constante. Vamos a ver ahora términos con S cuadrada. Tenemos este término de S cuadrada con este término de S cuadrada. Ahora vamos con los términos de SA solamente. Tenemos este que tiene SA con este de SA. Entonces vamos a ver cómo nos queda la expresión. Me voy a cambiar al rojo. Listo. Entonces tenemos que B2 y la operación entre los términos azules nos va a dejar menos 660.75 Nm. Ahora entre los términos vamos a hacer los amarillos, nos va a quedar menos, perdón, lo borro esto, menos 2481 Newton SA. Aquí lo que hice fue desarrollar este exponente a la 3, no se les vaya a pasar, entonces sería menos 981 menos 1500 nos da este resultado. Y ahora vamos con los verdes. Aquí nos va a dar 13.5 por 10 a la 3 newton sobre metro por SA al cuadrado. Aquí ya desarrollé los kilos para que quede como exponente. ¿Sí? Ya quitar ese prefijo de kilos. Vamos ahora aquí arriba. Bien, vamos ya a sustituir todos los términos en la expresión de T1 más la energía potencial 1 es igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2. T1 teníamos que valía 0, D1 valía 0, D2 valía 0, más D2 que es todo este término, que es menos 660.75 Nm menos 2481 newtons por SA o el desplazamiento en A, más 13.5 por 10 a la 3 newton sobre metro por SA cuadrada. Desarrollamos, pues ahora sí que tenemos 0, lo único que queda pues es esto igualado con 0. Vamos a acomodar, primero vamos a poner el término que está elevado al cuadrado, que sería el 13.5 por 10 a la 3 newton sobre metro SA cuadrada menos 2481 newtons por SA menos 660.75 newton metros igual a 0. Entonces tenemos una expresión cuadrática que podemos resolver ahí con la calculadora muy fácilmente o desarrollando la fórmula general. En este caso pues obviamente nos va a dar dos resultados. En este caso nos va a dar un resultado negativo y positivo. Aquí vamos a considerar el valor negativo, perdón, el valor positivo, perdón. Entonces, ahorita lo ponemos ahí una nota. Entonces, ya resolviendo esta ecuación cuadrática, los diferentes métodos o utilizando la calculadora, lo cual no, para mí no me genera ningún problema, al contrario, pues están optimizando y aprovechando los recursos, nos va a dar un resultado de 0.3
331 metros. Y este es el resultado que estamos buscando. Por ahí nos da un valor negativo, pero vamos a tomar este valor positivo. Se toma el valor positivo. Y listo, ya tenemos aquí el resultado de este ejercicio. ¿Tienen alguna duda o comentario? Me lo hacen saber. Saludos.